Buenas, ¿cómo están? ¿Preparados? Claro que sí. Busca a toda tu familia, tráelos, porque sé que Dios va a hacer algo tremendo hoy en tu vida. Acomódate. Muy buenas, como diría un amigo caleño. Les saludamos muy cordialmente en este tiempo. Padre, hoy nos colocamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, mi Jesús, que seas tú, Señor, tomando el control de nuestra vida, que tu Espíritu Santo llene nuestra vida, que prepare el terreno, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Padre, hoy te pedimos que tú nos saques de toda cárcel espiritual, Señor, y que a través de tu bendita palabra podamos recibir vida, pero vida en abundancia, Señor. Padre precioso, Señor, tu palabra nos enseña que si clamamos, tú nos respondes. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, hoy clamamos a ti, Señor, porque necesitamos de esa palabra preciosa tuya, esa palabra que alienta nuestros corazones, esa palabra que nos infunde aliento, Señor. Y hoy te pedimos que a través de esta enseñanza tú cambies nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver la fe, Señor. Padre, nuestra manera de buscarte, de alabarte, de bendecirte, nuestra manera de caminar contigo, Señor. Entrónate, Padre, en esta noche, en lo más profundo de cada corazón, Señor. Hoy venimos a ti porque estamos sedientos de tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque la palabra tuya transforma, porque tu palabra nos enseña y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy somos libres por causa de tu bendita palabra, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Padre precioso, recibe toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza, mi Jesús, son para ti en este tiempo, Señor. Porque tú tienes el control de nuestra vida, tú tienes el control de nuestra casa, de nuestras familias, tú tienes el control de nuestro trabajo, de nuestra nación, Señor. Todo hoy lo colocamos en tus manos, para que tú, Señor, obres de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, recibe toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, en esta noche que están aquí conectados, los que están compartiendo la señal a sus amigos, a sus familiares, copien el link, lo envían a WhatsApp, lo envían a otras redes sociales y compartan esta palabra. Dale compartir, solamente es darle clic en la flechita y compartir en mi biografía y ya, o compartir al público y ya, es sencillísimo. Y ustedes no saben cuánta bendición están llevando a cada persona a través de esa palabra que está usted recibiendo hoy, porque Dios quiere darte una palabra de aliento. Bueno, saludamos también a Aidecita Ramírez, bienvenida también. Y al final seguimos saludando porque vamos a entrar en la palabra. Vamos a hablar hoy del apóstol Pablo y de sus cartas. Y yo los invito que si tienen Biblia, que vayan allí al libro de los Hechos, en el capítulo 16. Y mientras ustedes lo buscan ahí, o lo descargan, o lo abren en la aplicación del celular, les voy a hablar un poquito acerca de Pablo. Ya en algún momento les habíamos hablado. Según su biografía, dice que Pablo nació entre el año 5 y el año 10. Dice que en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia, la actual Turquía. La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento, por lo que Pablo era ciudadano romano, pese a ser hijo de judíos. Su familia era de la tribu de Benjamín y fue educado como fariseo, estudió bajo Gamaliel y era muy culto
dominaba varios idiomas y conocía las literaturas hebrea y griega. Un hombre muy docto. Dice que era de familia judía. Sus padres eran judíos. A pesar de que él nació en Roma, dice que él estaba allí, en esa parte de Turquía. Estaba situado allí. Y el sitio donde él nació, pues tenía la cobertura o estaba bajo el mandato de los romanos. Y Pablo, pues de hecho, pues de sangre, pues era judío, pero de nacionalidad era romano. Y este hombre Pablo hizo cosas grandes por el Evangelio de Jesucristo. Y hoy vamos a relatar una historia muy hermosa. Hoy Dios quiere sacarte de las prisiones. Y hoy quiero que pongan atención, como siempre lo han hecho, a este mensaje. Vamos a empezar a leer el versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella hora. Tremendo. Pablo, cuando llegó aquí este tiempo, pues en este día, pues la palabra dice que era un día como de reposo. Ya había venido de un viaje misionero por todos lados, un viaje bien extenso, y dice que estaban allí en aquel día de oración, y dice que esta mujer se levantó allí y empezó a vociferar y a hablar que estos hombres eran de Dios, dice, lo cual le disgustó a Pablo. Dice: íbamos a la oración y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Qué es eso? Cuando va a que le lean las cartas, cuando va donde el hombre de la 40 y algo con Caracas o 37, donde el indio ese. ¿Quiénes son? ¿O qué espíritu tienen? Tal vez muchos han caído en ese error en algún momento, en algún instante de su vida. Dice que la muchacha tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es muy parecida esta historia a lo que uno ve actualmente. Uno a veces ve historias en las noticias, crónicas, donde dice: en tal parte, un vendedor, una persona que pedía limosna, que andaba en muletas, mas no era cojo, dice, se las valía para pedir limosna, y aparte de eso le dieron vivienda y seguía pidiendo limosna, pero nunca no había tenido ningún accidente. Y lo hacía para lucrarse, porque no les gusta trabajar, les gustan las cosas fáciles. Yo no sé cuántas personas se acuerdan de en los años 70, 80, por ahí, para acá, 90, que la gente se paraba ahí en la décima, en ese almacén grandes, en el Ley, a pedir. Había un señor ahí, no voy a especificar quién es porque pronto hay alguien y se me disgusta, y la idea no es ofender a nadie. Este hombre tocaba ahí en el almacén, y dice que lo dejaba alguien por la mañana. Y estaba ahí todo el día, incluso le llevaban hasta los alimentos, y en la noche pasaba en tremendo carro a recogerlo. En verdad sí era ciego, pero los que se estaban lucrando era su familia. Y con estos adivinos pasa exactamente lo mismo. Dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz, y dice que tenía un espíritu, y este espíritu no lo había colocado precisamente Dios, sino Satanás. Hay que hablarlo abiertamente. El enemigo era el que había colocado el espíritu en aquella persona. En algún momento pues le abrió la puerta,
Y dice que tenía unas personas que se lucraban de las adivinaciones de estas personas. Y claro, ella hablaba de Jesús, ella decía que era el Salvador, pues que tenía el espíritu de adivinación, mas no tenía el espíritu de Cristo. Entonces, pues dice que en algún momento Pablo se cansó porque lo siguió por muchos días. ¿Y qué hizo Pablo? Dice, se volteó y le dijo: espíritu inmundo de adivinación, le ordeno que salga en el nombre de Cristo Jesús. Y dice que en aquella hora misma salió de la muchacha. ¿Qué creen que pasó después? Ya les cuento. Ahí seguimos hablando. Y eso pasa. Las personas cuando van a aquellos sitios de adivinación, de agorerismo, claro, ellos tienen imágenes, ellos hablan de Dios, hablan de Jesús, tienen estampitas, y la gente dice: no, pero él habla de Dios. Pero dice que el enemigo, Satanás, se disfraza como ángel de luz y que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién le da papaya? En pocas palabras. Y Pablo le echó este espíritu inmundo. O sea que Pablo, después de que él entregó su vida al Señor Jesucristo, el Señor lo usó de una manera impresionante. Y si usted de pronto siente que tiene cosas raras, no vaya a un sitio de estos, porque no va a ocurrir nada. Dice la Biblia que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Cuando Jesús iba y lo acusaban, que le decían: ¿viene en nombre de quién usted está hablando? ¿De Belcebú? Y Jesús les decía: Satanás no se puede echar fuera a él mismo. Entonces, si usted va a un sitio, pues va a acarrear más maldición, enfermedades y tantas cosas, y no busca de Jesús. Y Pablo sacó aquel espíritu inmundo. Y yo sé que Dios, así como nos sana físicamente, también nos sana espiritualmente. Y esto prácticamente es una liberación. Y la persona queda libre de ese espíritu inmundo que la controlaba. Y aparte de eso, el Espíritu de Dios, si la persona lo permite, viene y entra a la vida de esa persona. Por eso, mientras vamos predicando, examínese, a ver si de pronto algún día usted ha entrado a un sitio de esos, se ha dejado leer las manos de los chamanes, las cartas, de los ¿cómo se llama? Los gitanos, tantas cosas que buscan solamente es su beneficio propio, engañando a la gente. Y claro, sí se le entran demonios, porque los demonios son reales. Y claro, pues si usted abre campo para que un demonio entre, pues entra. Así de sencillo. Y seguimos, ahora sí les cuento. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de sus ganancias, de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Tenían la disculpa para poder prender a Pablo. Dice que se disgustaron las personas que se lucraban. Y a Satanás no le gusta cuando las personas se vuelven a Dios. Y por eso a veces trata de levantarse contra nosotros. Pero para eso está la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Pablo a ese demonito? Le dijo: te ordeno que salga en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que ese demonito salió de esa muchacha. Ese espíritu de adivinación era un demonio. Eso no tiene otro nombre. Dice que esta muchacha quedó libre en ese mismo instante. Y que por causa de esto persiguieron a Pablo y a Silas. Estos hombres pues no sabían que Pablo era romano. Ellos, pues claro, pues Pablo de sangre era judío, pero tenía la nacionalidad romana. Y en esa época era un delito acusarlos a ellos mismos y meterlos a la cárcel. Y pues, qué cosas, ¿no? Allí en Roma, que es donde está
el señor que está allí, allí no creían en Jesucristo en esa época. Dice, tienen otras costumbres, tienen las costumbres judías. Eran seguidores de Cristo. Y Pablo pues prácticamente fue a llevar el evangelio allí a Roma. No era papa, ni Pedro tampoco fue papa. Ellos nunca fueron porque los mismos romanos se encargaron de asesinarlos. Pablo murió como a los 70 años, más o menos, 80 años, 75 años, y murió feo, murió en graves condiciones, murió mártir por causa del evangelio de Jesús. ¿Y quiénes lo hicieron? Los romanos mataron a Pablo y lo aprendieron, y dice que lo llevaron allí. Sigamos mirando estos bárbaros a dónde metieron al apóstol Pablo. ¿Qué hicieron con él? A ver, ¿qué hicieron con el apóstol Pablo allí y con Silas? Y se agolpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, me imagino que en un tronco con cadenas. Los metió allí en un lugar terrible, no creo que oliera tan a rico. Y allí metió a Pablo y a Silas. ¿Todo por qué? Por llevar la palabra de Dios, por sacar lo oculto a la luz. Porque todo lo que está oculto en algún momento sale a la luz. No hay nada que quede oculto. Ante los ojos de Dios, nada se puede ocultar. Y Pablo desenmascaró lo que hacían estas personas y cómo se lucraban y cómo engañaban a la gente. Y estas personas pues mandaron meter a Pablo allí, dice que a lo profundo, allí a lo más tétrido. No sé si usted en algún momento se ha sentido en esa circunstancia. Tal vez esto tiene que ver con este tiempo. Dios siempre le da a uno palabra para los tiempos, para los días. La palabra que nos da Dios es para que nos edifiquemos, para que le busquemos y para que nos preparemos anímica, espiritualmente. Y Dios está dando esta palabra para este tiempo, porque en este tiempo estamos acorralados y muchos nos sentimos como en cárceles, pues estamos encerrados, pero en nuestra propia casa. Tenemos la casa por cárcel. Así ha colocado esta situación, así ha colocado este maldito virus, no tiene otro nombre. Ha acorralado a la gente, la ha humillado, no importa la clase, no importa el estrato. Así tiene este virus la gente, como en las cárceles, o los tiene. A los gobernantes, a los grandes magnates, nos tiene prácticamente arrodillados. Así cada vez, entonces a veces las encuestas suben, eso es como la encuesta. Vamos a hablar de la encuesta a ver cómo va. Y eso cada día parece eso una encuesta. Y la gente obedece, la gente desobedece, unos critican a los unos, los otros critican a los otros, le dicen prudente, ¿por qué hizo eso? Pero verdaderamente todo estos días, o siempre he estado hablando desde que empecé a llevar este mensaje, a volvernos a Dios. El día que la gente se vuelva a Dios. El mensaje de ayer me marcó muchísimo, el mensaje de Jonás. Hasta que el pueblo no se arrepintió, Dios no tuvo misericordia de ellos. Y ya a veces las personas, los mandatarios, porque son pocos los que temen a Dios, los que buscan de Dios, muchas veces por sus pecados, por el pecado de la avaricia, por sus pecados sexuales, por lo que sea. Ese pecado les impide que se acerquen a Dios y quieren hacer todo en su fuerza y tienen a la gente amedrantada, acoquinada, como dirían en algunas partes. Los tienen allí, como en calabozos, así como lo que hicieron estos hombres romanos, que metieron a Pablo y a Silas allí, dice que en lo más profundo del calabozo, ni siquiera lo llevaron a juicio,
Ni siquiera les dieron una orden de captura. Nada. Ni siquiera levantaron un edicto para decir los acusamos por tal cosa. No. Ellos tenían la autoridad, entonces mandaron al carcelero y metan a estos hombres al calabozo y a lo más profundo. Allí a la celda de castigo. Y allí fue metido Pablo y Silas. Y eso está ocurriendo en este tiempo. Sin darnos cuenta, estamos acorralados, estamos encerrados. ¿Pero todo por qué? Porque no hay personas, no hay una mayoría, o por lo menos una minoría, que se levante y busquen a Dios, y pidan perdón por sus pecados, y pidan perdón por sus maldades, por todo lo que se ha desatado en el mundo, por la causa la cual ha venido este juicio, porque este es un juicio de Dios. Dios permitió esto para darnos otra oportunidad, para que nos volviéramos a Él. Dios permite muchas cosas, no por qué, sino para qué. Es el para qué. Es eso, que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y estamos viviendo como al principio. Antes de esta historia, Pablo contaba que estaba haciendo una oración en una casa, que estaba bautizando unas señoras en el Espíritu y en agua, a una familia prácticamente. Estaba haciendo la obra de Dios en las casas. Y hoy, gracias a Dios, estamos haciendo la obra en las casas, porque usted está allí en su casa, está recibiendo de la palabra y se está alimentando. Y si no dejan abrir las congregaciones, pues toca ir a orar a las casas por la gente, como se hacía antiguamente. Allí a orar por los enfermos, a orar por las personas necesitadas. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y vamos a ir a orar por esas personas. Es lo que Dios nos está llevando en ese tiempo. Es a lo que Dios nos quiere llevar, a que le busquemos, a que nos volvamos a las sendas antiguas, a las sendas de Dios, como al principio. A eso nos está llevando Dios. Pero sigamos, que esto es bastante interesante. Y dice en el verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Las cadenas de quiénes? De todos. ¿Qué hace la oración? ¿Qué hace cuando buscamos a Dios? Me acordé de esta canción que colocamos al comienzo, pues me tocó colocar esa instrumental porque ayer me iban cerrando por haber colocado la de Ricardo Montaner. Entonces por eso fue que me bloquearon el sonido. Y pues finalmente me lo dejaron un poquito, pero hoy coloqué esta canción. Pero esta canción lo lleva a uno a eso, cuando cantan aleluya, con ese saxofón, con ese piano, eso lo lleva a uno a una dimensión tremenda, una dimensión sobrenatural. Yo no sé cuántos quedaron impactados con esta melodía, porque no tenía letra, simplemente era una melodía. Y Pablo allá, me imagino, con las palmas, cantando aleluya, o cantando el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y todas estas canciones, no danzando porque estaban presos, pero dice que estaban alabando y glorificando el nombre de Dios. Y Pablo empezó y se metió con todo allí, y dice que tan pronto ellos empezaron, dice, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. No cantaban rancheras, ni, bueno, al menos de que sean rancheras cristianas o rancheras que alaben a Dios. No, dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice, entonces sobrevino de repente. ¿Qué de repente quiere que venga hoy para tu vida? Dice, de repente, un gran terremoto. Dice, y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso es lo que causa el poder que tiene una oración, el poder que tiene volvernos a Dios. Pablo, alabándolo allí, glorificándolo, a lo mejor le dijo: Señor, gracias, porque a través de esto estás haciendo algo. Te alabo, te bendigo, glorifico tu santo nombre. Y cantaba allí con el hombre Silas, y alzaban la voz porque estaban en un calabozo, y los presos los oían, estaban en la celda de castigo, y allí cantaba. Dice: y entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Y hoy, Señor, quiere un de repente para ti, que de repente venga un gran terremoto, pero de vida, de buenas noticias, de salud, de todo, de liberación, y todo por causa de decir la verdad, todo por causa de haber desenmascarado una mentira. Vino persecución. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las cadenas se soltaron. ¿Qué cadenas tienes ahí? ¿Qué cadenas te están atando? Para que hoy le pida a Dios que le suelte de esas cadenas, que esas cadenas se rompan y que queden libres de todo aquello que está trayendo mal para su vida. Hoy Dios quiere soltar cadenas. Hoy quiere Dios traer un terremoto a su casa, a su familia, a nuestra nación, si usted se vuelve a Dios, si usted anima a otras personas a buscar de Dios con todo su corazón. Una de las formas es compartiendo esta enseñanza, llevando la palabra. No necesita sino darle un link ahí, darle clic en compartir, y ya estás a un clic de que otra persona reciba salvación, reciba sanidad y reciba restauración. Solo un clic tienes que dar para llevar bendición a otras personas. ¿Y qué más ocurrió? Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, no te preocupes, tranquilo. Dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Tremendo. No porque ellos fueran dioses, porque el poder de Dios estaba en ellos. Porque este carcelero se dio cuenta que algo ocurría en ellos, que algo tenían ellos. Y entró allí. Primero pues se iba a matar. Y Pablo le dijo: hombre, no lo haga. No vaya a hacer eso, aquí estamos. No necesitamos hacer eso. Porque Jesús venía a salvarlos. Jesús venía a liberarlos. Eso hizo la oración. Mientras que el hombre se asustó, dijo: y me van a crucificar. Y dijo: prefiero quitarme la vida que me crucifiquen, porque esa era la costumbre en esa época. Aquellas personas que habían tenido una falta, pues los crucificaban, los mataban, los sacrificaban muy feo. Dice: mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Ninguno se había escapado, todos estaban ahí. Dice que él pidió una luz, llegó hasta allí donde estaba Pablo y Silas, temblando. Me imagino el terror que tenía ese hombre allí en la cárcel, y llegó y dices que se postró delante de Pablo y de Silas. Es lo que hace el poder de Dios. No sé si este hombre tenía un corazón duro, o si lo que hizo, pues lo hizo porque sus jefes le dijeron hágalo. Probablemente pues ya estaba acostumbrado a esas órdenes y no hacía nada para evitarlo, sabiendo que ellos no habían recibido juicio, que no eran culpables de nada,
porque nada malo habían hecho. Habían destapado una verdad. Como en alguna época decían, habían derribado los elefantes, o el cartel de la toga, bueno, todos esos dichos que sacan cuando hay chanchullos en el gobierno. Y dice que llegó allí buscando al hombre de Dios, buscando a esos hombres que llevaban la buena noticia a este pueblo, a esta nación. Porque eso era lo que hacía Pablo. Sacrificándose, a Pablo le tocó pasar las duras y las maduras. Hasta estaba enfermo. No sé qué enfermedad tenía porque no se relata exactamente. Y alguna vez le dijo: Señor, quítame este aguijón de mi carne. Y el Señor le dijo: no me importa el aguijón, bástame tu gracia, que tengas la gracia mía en ti, solo me basta eso. El resto no importa, si está cojo, si está pasando por algún momento duro, pero que la presencia de Dios esté en su vida. Eso le interesaba al Señor, que le sirviera, que le adorara y que lo llevara. Y mire lo que dice esto tan hermoso, tan precioso, lo que dice aquí en el verso 30. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién está recibiendo esta promesa? Esta es una promesa de Dios por causa de creer en el Señor Jesucristo, que le dijo: cree. Y le dijo el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo o Silas? Dice: ellos le dijeron: cree. ¿Qué palabra va a marcar tu vida hoy? Cree, diga, creer. Dice: cree. ¿En quién? ¿En quién debes creer? ¿En quién? ¿A quién los mandó Pablo que creyeran? ¿A una imagen? ¿Al brujo? ¿Al hechicero? ¿al agorero? ¿al adivino? ¿A quién le dijo? No, le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y le dio tremenda promesa: y serás salvo tú, y no solamente tú, y toda tu casa. Tremenda la bendición que ocurre cuando uno o una persona camina de la mano de Dios, de la mano del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Grábase esa palabra. Está en Hechos 16, en el verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién será salvo? Tú y tu casa. Diga: yo y mi casa seremos salvos. En el Antiguo Testamento también Josué le dijo al Señor: yo y mi casa serviremos al Señor. Diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora personalízalo, haz lo propio. Diga: creo en el Señor Jesucristo y soy salvo juntamente con mi casa, con mi familia. Apodérate de esta palabra que es para ti hoy, es para mí, es para cada uno de las personas que están ahí. Creer en el Señor Jesucristo y viene salvación. Salvación. Tremenda promesa la que Dios está haciendo hoy. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué es creer? Eso es la vida cristiana. Eso es seguir a Jesús. Creer. Creer. Hay que ¿qué? Que creer en el Señor Jesucristo y viene salvación para nuestra casa. Dice: y le hablaron la palabra del Señor
a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Sí te vas a regocijar con toda tu casa por creer en el Señor Jesucristo? Eso quiere hoy Dios, regocijo. Se pusieron felices, no cabían de la dicha. Es un gozo que no es explicable, es algo inexplicable cuando uno realmente recibe al Señor Jesucristo de todo corazón. ¿Y qué hay que hacer? Creer. ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree. O sea, el Señor les dijo algo. O sea, el Señor siempre pide algo de nosotros para poder bendecirnos. Primero les dijo, cree. ¿Y en quién? ¿En quién vas a creer? En el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Y además les dice, y serás salvo. Ahí viene la promesa. Tú y tu casa. Esa promesa es para ti hoy, para tu familia hoy. A veces se pasan por necesidades, por luchas, por esas enfermedades y uno quisiera que Dios le quitara esa aflicción a uno ya. Pero cree y Dios se va a encargar del resto. Y dice que enseguida le predicaron de la palabra de Dios. Y dice que a toda su casa, predicaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Dice que en ese instante los tomaron, les sanaron las heridas y los curaron porque les habían pegado, los habían aporreado a Pablo y a Silas, les habían quitado la ropa, les habían hecho de todo y estaban bastante heridos. El carcelero, en agradecimiento, le sanó las heridas a Pablo y a Silas. ¿Y qué más dice? Después de que este hombre lavó sus heridas, dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa. Y se regocijó. Vino un regocijo. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, viene un gozo que es inexplicable. Un gozo que no tiene, es inimaginable. Si usted lo hace de verdad, de todo corazón. Creer en el Señor Jesucristo. Y dice que lo llevó allí y los colocó a la mesa y se regocijaron con toda su casa de haber recibido al Señor Jesucristo. Pero ¿qué más dice antes? Dice, enseguida fueron bautizados. Y el carcelero yo no creo que tuviera, un año, meses de nacido, no. El carcelero ya era de añitos, ya tenía sus abriles, este carcelero. O sea que cuando se bautiza la gente, cuando tiene uso de razón, porque el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. Un niño, yo creo que por ahí, 5 o 6 años, y si así ha sido criado en una familia que tiene el temor de Dios, pues entiende más o menos, pero no es consciente del pecado. Entonces, pues un niño no necesita ser bautizado. Es uno porque es para el arrepentimiento y perdón de pecados. La Biblia dice que al Señor Jesús, a los 8 días de nacido, lo llevaron allí al templo y lo presentaron. No dice lo bautizaron, lo presentaron, oraron por él, lo consagraron a Dios, porque pues ellos no sabían que era el Mesías, solamente José y María. Pero había un hombre de Dios que sí sabía que él era el Mesías. Y dice que lo levantó y lo presentó delante de Dios y dijo, mis ojos han visto hoy la salvación. Y dice que después de eso este hombre de Dios partió al cielo. Y el Señor Jesús hizo eso para que nosotros también lo hiciéramos. Fue presentado y a la edad de 30 años fue bautizado.
a la mayoría de edad. Pero Él no se bautizó porque hubiera pecado en Él. Él se bautizó para que nosotros siguiéramos esa enseñanza. Y también, obviamente, Él cargó con nuestros pecados. Y cuando uno va a las aguas bautismales, pues el pecado queda sepultado y nace una nueva persona. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, que bajó del cielo algo como en forma de corporal, como de paloma, y le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El Señor Jesús dio ejemplo en todo. Dice la Biblia que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, y estuvo sujeto a los padres terrenales, a los padres que el Señor le colocó mientras estaba en la tierra, hasta su mayoría de edad. Estaba, y él iba allá con José y trabajaba en la carpintería. Eso lo hacía el Jesús. Vino a darnos ejemplo, nos enseñó a ser hijos, nos enseñó a ser padres, nos enseñó a ser siervos. Todo eso enseñó el Señor Jesucristo. Y eso hizo el bautismo. El bautismo rompe muchas cosas. Es un cambio, es cuando verdaderamente hay una transformación en la vida de cada uno. Es llevar la palabra, el mensaje de Dios para ti y para tu casa. Eso trae Dios para ti y para mí hoy. Eso venía a hablar en Dios. Entonces va a pedirle al Señor que en esta noche, allí donde estés, si está con algunos de sus familiares, se van a tomar de las manos. No es pecado, tranquilo, no se les va a pasar nada. Están bajo el pacto de la sangre de Jesús. Hay que ser precavidos en la calle, seguir los protocolos. Pero ahí vas a estar con tu familia y va a decir: Señor Jesús, yo te doy gracias porque en la cruz moriste por mí. Señor, gracias porque hoy me has enseñado que si creo en ti, no solamente viene salvación para mi vida, sino para mi familia. Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Hoy reconozco que te he fallado, que he pecado, y hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón, Señor. Y hoy te pido que tu preciosa sangre me limpie y me lave de todo pecado y de toda maldad. Señor, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames, yo pueda responderte. Señor, hoy te pido que tu Santo Espíritu venga a mi vida, Señor, para que me guíe. Padre, dame una nueva naturaleza en este día, que yo tenga la naturaleza de tu Hijo amado Jesús. Cámbiame, Señor. Hazme una persona nueva, Señor. Hoy quiero la salvación tuya, Señor. Hoy quiero la salvación para mi casa. Hoy quiero la salvación para mi familia, Señor. Señor, enséñame a obedecer, enséñame a creer, Señor. Hoy quiero que mi vida, Señor, sea transformada, Señor, y que tú, Señor, me lleves en una dimensión nueva, Señor. Que de aquí en adelante yo sea otra persona, Señor, que dependa completamente de ti, Señor. Gracias, Padre precioso, porque entregaste a tu Hijo allí en la cruz del Calvario por mí. Es tanto el amor que tienes por mí que lo diste todo allí en la cruz, Señor Jesús. Gracias, porque hoy tu sangre me limpia y me lava de todo pecado y de toda maldad, Señor. Tu sangre me da vida y vida en abundancia. Gracias, mi Jesús. Tú eres bueno, maravilloso, precioso. Padre, yo te doy gracias por cada persona, Señor, que el día de hoy está ahí conectada. Padre precioso, Señor, los que están escuchando este mensaje, Señor, los que han escrito, Padre. Yo te pido, Padre, que tú coloques tu mano en cada uno de ellos, Señor, en la vida de Rosita, de Jairo, de la familia Castilla, de Edgar, Señor. Padre, que Edgar sea el punto de contacto, Señor, para que Miguelito reciba sanidad, Señor. Padre, pon tu mano sobre la vida de él, Señor. Que la buena obra que tú empezaste en él, tú la perfecciones. Gracias, Señor, por la vida de don Clemente Hernández. Guárdalo, protégelo, juntamente con su familia. A Ismaelito, que Dios le guarde,
que Dios le proteja en todo momento. A Lucy Ríos, que Dios guarde a la familia Ríos, Vanegas, en el nombre de Jesús. Y cada persona que está ahí conectada, unos que no han escrito, Padre, hoy te pido que seas tú, Señor, trayendo bendición. Cada persona que está ahí conectada, Señor Padre, guárdalos. A mi hermano Diego, guárdale, Padre precioso, a Aidecita Ramírez, a Nestícor, Padre, hoy oro por él, un gran amigo. Pastor Ricardo, Dios te bendiga. Gracias, Papito Dios, por él. Eduardito Puentes, Jorge Triana, mi hijo Camilo Acosta, hay un abrazo, te bendigo, hijo, te amo. A Rosita, a Jason Rodríguez, que el Señor te bendiga. Luisito, mi hermano, Luis Julio Forero, Dios te bendiga. Te quiero mucho, mi hijo. Joanita Cifuentes, David Mateus, que el Señor te bendiga. Alvarito González, gran amigo también, compañero, Dios te bendiga. Alexander Rodríguez, Dios te bendiga. Abraham Mendoza, allí en Barranquilla, que el Señor les bendiga. Ana Victoria en Argentina, que el Señor te bendiga. Y cada persona que está hoy ahí, bendigo mi familia, Señor, la familia Acosta Carrillo, la familia Acosta Peñuela, la familia Carrillo Rodríguez, la familia Carrillo Acosta, la familia Castilla Acosta. Que Dios les bendiga y cada familia que está ahí. Gracias, Señor, por la vida de Alejandro, de Margot, que la mano tuya esté sobre ellos, Señor. Gracias, Papito precioso, por esta familia Muñoz que tú estás levantando, Señor. Gracias, Padre precioso, porque sabemos que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Bueno, no se les olvide que están a un clip de que otra persona reciba la bendición. Lo que tú recibiste hoy, compártelo con otra persona. Hay muchas personas que así como tú están esperando una palabra de Dios. Solamente es darle clic, no tiene que hacer ningún esfuerzo. ¿Qué le dijo Pablo a este carcelero? Cuando el carcelero le dijo, ¿qué hago, Pablo? ¿Qué hago, señor Silas? ¿Y qué dijo el apóstol? Una palabra sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo le digo, da un clip ahí para que este video se reproduzca para muchas familias. No me interesan los likes, simplemente me interesa que las personas conozcan de Dios. Y entre más conozcan las personas de Dios, una gran bendición. Dale un clip de compartir y colóquelo en su biografía. Copie el enlace y llévelo a las otras redes sociales, compártaselo a sus amigos y Dios va a hacer grandes cosas. Bueno, hoy los dejo con otra música instrumental, me toca con musiquita instrumental mientras a ver si conseguimos los derechos de una, o mi hija que también canta y es adoradora, pues también nos va a estar acompañando en algún momento. Entonces hoy les digo que Dios les bendiga y que Dios les guarde, que el Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Feliz noche, feliz día a los que están en el día y un abrazo en el amor del Señor Jesucristo. Comparta este mensaje, está un clip de que bendigas a otro. Un abrazo, que Dios les bendiga.